Sonora era una enorme espiral en picada en la primera década de este nuevo milenio. Una educación en crisis, la falta de oportunidades, la carencia de empleos y la marginación eran bombas de tiempo por la falta de voluntad política o por una política sin voluntad. La deuda bancaria del Estado en el periodo de Bush se triplicó, poniendo al borde del colapso la economía, sobre todo de los que menos tienen. Por si esto fuera poco, nadie le había hecho frente a las problemáticas del agua en Sonora. Su capital Hermosillo, en la más terrible crisis de suministro del vital líquido para consumo humano. El escenario no podía ser más catastrófico. Al llegar a la gubernatura, Guillermo Padres Elías empezó a hacerle frente a las dificultades y conflictos que ningún gobernante había querido solucionar, simplemente por no afectar los intereses de gente con poder, de amigos, de compañeros de partido, familiares o por dividendos meramente económicos y políticos. Y es que el futuro de la capital de Sonora era incierto. La falta de agua para consumo humano había obligado en los últimos años a realizar tandeos, en los que se buscaba una solución urgente, pero esa solución nunca llegó. Se empezaron a estudiar las únicas opciones. Los informes por expertos especialistas de la Comisión Nacional del Agua califican el manto acuífero de la costa de Hermosillo en fase terminal, sobre todo porque no hay corridas de agua que puedan alimentar al subsuelo, un manto que se formó por filtraciones de lluvia durante millones de años, y hoy llegó a su límite. No hay agua, la misma Conagua, los informes de Conagua, estamos en menos 180, o sea, le estamos sacando de más al acuífero. Tenemos que frenar ese bombeo, ¿no? Definitivamente. Los mantos acuíferos, que ahí sí, en millones de años de lluvias, ahí yo creo que hasta los dinosaurios andaban ahí tomando agua. Bueno, pues ahí están, ahí se quedaron. Son minas de agua, no son mantos acuíferos como a lo mejor el Valle del Mayo del Yaqui, que por el mismo escurrimiento del río, son mantos que se recargan, como es el caso aquí de la Mesa del Seri, que tiene un cierto grado de recarga. La Mesa del Seri y la Victoria, llueve y se recargan y corre el agua y se filtra. Así es, allá no, allá es un manto acuífero, vamos a decirle mineral, como si fuera una mina. El agua de la costa de Hermosillo tiene sus días contados. La construcción de una desaladora era un proyecto viable pero jamás sustentable, ya que el metro cúbico de agua tendría un costo de no menos de 32 pesos, lo que hacía imposible que la gente aceptara esos costos, ya que una familia de 4 integrantes en promedio pagaría alrededor de 3,000 pesos mensuales, siempre y cuando utilizara el agua de manera limitada. Los expertos buscaron todas las opciones, pero la única viable estaba ubicada a no menos de 150 kilómetros de Hermosillo, en la cuenca del río Yaqui, una de las más importantes del país que suministra agua a la mayoría de las poblaciones de la sierra. Es tanta el agua que abastece a 3 presas: la Angostura, el Novillo y la presa del Oviachi, agua que se utiliza particularmente para la agricultura. Al darse a conocer el proyecto denominado Sistema Integral del Agua, que contemplaba 22 obras en todo el estado para acabar para siempre con este problema, una obra en particular hizo por primera vez en la historia de este pueblo que la gente de la clase alta saliera a protestar, y no era para menos. El acueducto Independencia despertó el pánico de perder algo de lo que se consideraban dueños absolutos, el agua de la cuenca del río Yaqui. Mientras el gobierno y el gobernador del estado se acercaban para apelar a la buena voluntad de los cajemenses, un grupo opositor empezó a enajenar a la gente con la más vil de las mentiras. Hermosillo nos quiere robar el agua, no al Novillo. ¡Y estos cabrones no nos van a parar! La gente enardecida por una mentira que consideraron verdad, acabaron por dividir a los hermanos de Cajeme. Utilizando prensa, radio, televisión y redes, con anuncios engañosos como este. Y si se llevan el agua del Novillo a Hermosillo, menos. Yo quiero escoger mi futuro por mí mismo. Por eso, vamos todos los jóvenes a la gran marcha del No al Novillo este martes 31. El martes 31 de mayo a partir de las 4 de la tarde. ¡No al Novillo! Bueno, yo creo que es una información tendenciosa, definitivamente, y lo hemos repetido muchas veces.
Definitivamente eso no es cierto. El tema del acueducto Independencia creo que es muy importante dejarlo claro, no afecta absolutamente nada a lo que es los sistemas de riego tanto del Valle del Yaqui como de las colonias Yaquis, el distrito 041 y 018. No lo afecta, ¿por qué? Porque de esa agua que se utiliza abajo, de esos títulos que existen abajo, ni la Conagua ni la Comisión Estatal del Agua les ha quitado un solo título o una sola concesión o una sola gota de agua. Todos los títulos que tiene la ciudad de Hermosillo se consiguieron a través de una transmisión de derechos, es decir, el balance del río sigue igual, se le va a seguir sacando la misma agua. Una transmisión de derechos que se hizo desde el 2010, con los diferentes pueblos ribereños que incluso existen desde 1600 y desde 1700 aproximadamente, estamos hablando de hace más de 300, 400 años. Si hacemos una analogía a escala de la presa del Novillo con un garrafón de agua, el consumo es de la siguiente manera. Un vaso de agua cubre las necesidades de todos los hogares de Cajeme. Medio vaso a escala es lo que consume la industria. Otro medio vaso a escala cubre las necesidades de la ganadería. Pero la agricultura requiere 30 vasos a escala de agua. Pero debido a las malas prácticas de cultivo y falta de modernización de canales y sistemas de riego, utilizan 60 vasos, un desperdicio de agua descomunal. Mientras que Hermosillo solo requiere 1,5 vasos de agua para subsistir durante un año, que en términos reales representan 75 millones de metros cúbicos. Es una fracción muy pequeña de agua, en comparación de lo que da la cuenca del río Yaqui, tan solo poniendo como ejemplo una de las 3 presas. Tratando de llegar a un acuerdo humanitario, el gobierno del estado primero le propone al grupo opositor comprarles una fracción de agua, muy por encima de la ganancia que obtienen en las actividades agropecuarias anualmente, y haciendo infraestructura para una mejor captación de agua para ellos, pero dijeron que no. Cada año los agricultores, por la falta de modernización de canales y sistemas de riego, desperdician 2.298 millones de metros cúbicos, el equivalente a más de 30 años de agua para Hermosillo. Por eso el gobierno del estado les propuso otra alternativa, en cementar los canales de riego y modernizar el sistema de cultivo, y con el agua recuperada, mandar a la capital solo la fracción que se ocupaba para el consumo humano. Con esto, además de modernizarse, tendrían más agua de la que la naturaleza les da, pero volvieron a decir que no. Como tercera opción, el gobernador les propuso pagar los recibos de agua de todos los hogares de Cajeme, resolver los problemas en infraestructura de riego, y les daba la rectoría del acueducto para que ellos abrieran y cerraran la válvula cuando así lo dispusieran, pero la respuesta volvió a ser no. En el afán de acabar con el problema de agua en Hermosillo, el gobernador del estado, Guillermo Padres, fue a buscar la solución con dueños de derechos de agua de la misma cuenca, pero río arriba, en la sierra, es decir, con los agricultores de Guásamas y Granados, pueblos ubicados en la ribera del río Bavispe, que confluye con el río Yaqui. Es ahí donde el mandatario llegó a un acuerdo con los pobladores, quienes en un acto solidario con los habitantes de Hermosillo les cedieron los derechos de agua y dijeron sí. ¿Qué pueblos son? Pues los que siempre hemos platicado: Bacadegua, Chihuachinera, Villahidalgo, Granados, Guásamas, y otros más, Bacerac, ¿no? En todos estos pueblos ribereños nosotros pudimos adquirir, y ellos nos cedieron, aproximadamente 60.2 millones de metros cúbicos de agua, que es lo que tenemos ya titulados. Entonces aquí lo único que pasa es que un usuario deja de utilizar el agua y nos pasa parte de su agua, se la pasa a la ciudad. Y esos acuerdos se lograron más o menos en mayo del 2010, de una manera muy rápida, porque esta gente de todos estos pueblos nos decían con mucha razón: ¿cómo no le vamos a pasar agua a la capital del estado si ahí viven nuestros padres, nuestros hijos, o tenemos chamacos estudiando en la universidad o en la preparatoria? Entonces fue muy rápido el acuerdo, y aparte porque hay una compensación económica que se va a estar dando año con ellos. Se llegó a un acuerdo, se convenió con el gobierno del estado, con una
pues con un beneficio para los productores aquí, pero pues sin perder de vista obviamente de parte de aquí los productores de Guasave, el hecho de apoyar a la gente de Hermosillo, ¿no? Somos sonorenses y como sonorenses pues todos nos damos la mano, ¿no? Bueno, pues yo tengo familiares en Hermosillo y se sienten también muy orgullosos de que también como son de aquí del pueblo, pues de que van a tener agua de aquí del pueblo también, ¿no? ¿Le han comentado ya ustedes? Sí, me han comentado, he estado yo con ellos y pues una de las mejores obras que ha hecho el gobernador. No hay ninguna afectación a lo que es el Valle del Yaqui. Yo quiero comentar y pasar ese mensaje de tranquilidad, sobre todo a Ciudad Obregón, a Cajeme, de que ni el agua potable y mucho menos el agua del riego se toca con el proyecto del Acueducto Independencia. Con este acuerdo, el agua a utilizar por la capital de Sonora es depositada de manera natural en la presa del Novillo y trasvasada a Hermosillo a través del Acueducto Independencia. Con esto no se tocaría para nada el agua de los agricultores de Cajeme. Pero de nuevo este grupo opositor de Obregón se manifestó en contra de los agricultores de los pueblos de la sierra porque cedieron sus derechos de agua, lo que hace suponer un trasfondo político o una cerrazón que toca los límites del odio. Utilizando un recurso más artero, se fueron con un pequeño sector de la tribu Yaqui, a quienes convencieron con mentiras y los han utilizado para cerrar la carretera federal número 15, lo que ha ocasionado un caos económico, político, social y mediático que sobrepasa toda lógica. Que pierde tiempo uno y pierde tiempo y para llegar a ser Villahermosa, pues el tiempo que nos dan a nosotros. Los que ustedes llegan el jueves y el mediodía, pues. A mí como ciudadano de Ciudad Obregón me están afectando muchísimo. Yo traigo un niño enfermo de Hermosillo, tuve que bajarlo ahorita y meterlo a un comercio que está por ahí. Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Que busquen otras maneras de hacer. Nos afecta todo esto. Y no nomás a nosotros, que se pongan a pensar que aquí atrás hay muchos automóviles con criaturas, con personas grandes que están en las inclemencias del sol. Y digo, hay que ser un poco más conscientes, ¿no? Ellos están allá bajo la sombrita y nosotros aquí estamos cociéndonos de calor. Ya de hecho ya tenemos más de una semana, como nosotros circulamos a diario para acá de Guadalajara a Hermosillo, y nos perjudica bastante. Todas las semanas lo que es en el tiempo y... Se dice que una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Y todo por la necedad y avaricia de unos cuantos. Increíble, pero cierto.